En este vídeo vamos a ver una demostración del funcionamiento de los controladores de la serie PWM70. Estos controladores son el PWM71, el PWM72 y el PWM73. Los tres controladores pueden utilizarse para cualquiera de las escalas Z, N o H0, siempre en trenes de corriente continua. La diferencia consistirá en la alimentación que reciben y que para el caso de H0 será de 14 voltios, 12 para el caso de N y 9 voltios para el caso de Z. Pero los controladores son los mismos, solamente varía la alimentación que conectamos. La diferencia entre uno y otro se refiere al tipo de mando. Para el 71 el mando de velocidad es manual y el conmutador para velocidad adelante, atrás y paro también es manual. En el 72 la velocidad es también controlada manualmente, pero el movimiento hacia adelante, parada y hacia atrás se controla electrónicamente mediante estos botones o mediante conexiones externas. En el 73 tenemos exactamente el mismo mando para controlar marcha adelante, marcha atrás y parada mediante botones o mediante funciones externas. Pero aquí el control de velocidad es también electrónico. Vemos que hay dos botones, uno que hace la función de aceleración y el segundo que hace la función de freno. Además vemos que tiene un indicador digital que muestra en todo momento la velocidad de las locomotoras. Hay también un botón central que permite ajustar el valor de la inercia, es decir, la rapidez con que sube o baja la velocidad al apretar cada uno de estos botones. Además, estas funciones de aceleración y frenado se pueden manejar también externamente. Los tres controladores se pueden utilizar, como decíamos, para cualquiera de las escalas en función de la tensión de la alimentación que les proporcionemos. Aquí tenemos, por ejemplo, un alimentador de 1 amperio y 9 voltios que sería adecuado para trenes de escala Z. Como vemos, el controlador tiene un enchufe en la parte inferior donde se conecta directamente la salida de uno de estos alimentadores o cargadores, como también se les llama. Cualquiera de los tres controladores puede alimentarse con cualquier tensión entre 9 y 15 voltios. Aquí tenemos ahora como ejemplo una fuente de alimentación un poco más potente. Esta es de 2 amperios, por lo tanto con 2 amperios podríamos llegar a manejar 6 locomotoras de escala Z, o bien 4 de escala N, o bien 2 de escala H0. En cada caso con la tensión correspondiente, 9, 12 o 14 voltios. Todo eso nos lo daría la fuente de alimentación. Sencillamente enchufándola al controlador tendríamos los trenes funcionando. El tercer tipo de fuente de alimentación son las llamadas fuentes integradas, como la que vemos. Esta concretamente es de 15 voltios y por lo tanto sería adecuada para trenes de escala H0. Como no tiene conector de salida, lo que sí es cierto es que si ponemos sencillamente unos cables los podemos conectar a una regleta que llevan los controladores y ya estaría resuelta la conexión de la fuente al controlador. Estas fuentes evidentemente necesitan también una conexión a la toma de corriente alterna
que hay que poner de forma externa. Aquí vemos al controlador PWM71 manejando una locomotora de escala Z. Obsérvese la velocidad tan lenta a la que puede ser controlada la locomotora. Incluso más adelante veremos que es posible todavía hacerlo a velocidades menores. Lo mismo podemos hacer para la escala N. Y exactamente lo mismo lo hacemos con la escala H0. Este comportamiento tan bueno de las locomotoras se debe a la utilización de corriente de tipo PWM, lo que significa modulación por ancho de pulso. Como vemos en la pantalla del osciloscopio, lo que llega a la vía no es una corriente continua de tensión variable, sino una corriente cuadrada con anchura de pulso variable y altura constante. De esta forma las locomotoras arrancan con una gran suavidad y el control de la velocidad es tan preciso como estamos viendo en estas imágenes. A diferencia de otros controladores PWM, en este caso la frecuencia es muy baja, del orden de entre 35 y 40 Hz, y asimismo el ancho de pulso puede bajar hasta menos del 1% del periodo. Esto es lo que permite precisamente la velocidad extraordinariamente lenta que podemos ver en las imágenes que ya hemos visto y en las que veremos a continuación. A continuación vamos a ver una serie de demostraciones de funcionamiento de estos controladores. Para ello se ha montado un pequeño circuito de escala Z, que además es un circuito totalmente provisional, es decir, está montado directamente sobre una mesa con todos los cables a la vista, de manera que se puede ver también el circuito eléctrico que se monta. El que un tren de escala Z se pueda mover a la velocidad extraordinariamente lenta que vemos en estas imágenes resulta sorprendente. Pero no solamente porque la velocidad es lentísima, sino porque además se mantiene completamente estable. Hay que advertir que las locomotoras no tienen absolutamente nada especial. Son locomotoras tal cual salen de fábrica. Es cierto que las que son con motor de 5 polos tienen un comportamiento todavía mejor que las que son con motor de 3 polos.
Aquí vemos el PWM-72 con una locomotora distinta y vemos como también el comportamiento es pues muy similar. En este caso vemos también actuar el control electrónico de sentido de la marcha en el controlador PWM-72. Eso es paro, marcha atrás y el tren retrocede. De nuevo paro, marcha adelante y el tren avanza. Ahora vemos en acción al PWM-73. Como vemos, apretando el botón de aceleración, el tren comienza a moverse . Ahora vemos hacer una arrancada, pero primero ponemos la inercia al mínimo, es decir, va a hacer una arrancada muy rápida. Ha llegado al 55% en media vuelta. Seguimos acelerando y llegamos prácticamente al 100% en un par de vueltas. Lo mismo para la frenada, vemos cómo rápidamente decelera, se ha quedado en el 26% y ahora le hacemos detenerse suavemente. Ahora lo que hacemos es aumentar el valor de la inercia, aproximadamente a la mitad del máximo. Entonces vemos como la arrancada ahora es mucho más lenta. En una vuelta completa solamente ha llegado al 50% de velocidad.
Y lo mismo nos pasa con la frenada. Necesita más de una vuelta para detenerse por completo. Es decir, es una simulación de inercia de verdad, con valores evidentemente no tan grandes como los de un tren real, pero mucho más altos de lo que tienen muchos controladores que se anuncian como que tienen simulación de inercia. Insisto que estamos solamente al valor medio. Realmente podemos ver cómo el comportamiento es muy similar con cualquier locomotora. Evidentemente puede haber algunas que funcionen un poco mejor o un poco peor en función de su estado de mantenimiento, del engrase que tengan, etcétera. Pero vamos, con cualquiera se consigue un movimiento espectacularmente lento. Pues mientras esta locomotora continúa arrancando, vamos a hablar de lo que vamos a ver a continuación. Hasta ahora todo lo que se ha visto resulta que era prácticamente idéntico para cada uno de los controladores. Es decir, lo mismo hacía el 71 que el 72 que el 73, con las únicas diferencias de la forma de manejo, que hasta puede ser discutible si son más cómodas unas que otras. Pero lo que vamos a ver ahora es lo que llamamos funciones avanzadas, y que solamente las tienen el 72 y el 73. De hecho, alguna de ellas solamente las tiene el 73. Vamos a ir viéndolas una a una porque pueden resultar muy interesantes. Empezamos con el PWM72. Se trata de activar las funciones electrónicas que tiene de forma externa. Eso lo podemos hacer simplemente con un pulsador o, como vemos aquí, con un interruptor reed o con un interruptor de efecto Hall. Estos sensores se colocan en la vía y lo que hacemos es colocar en cada locomotora un pequeño imán, como el que vemos aquí en esta imagen, de forma que al pasar la locomotora sobre el sensor lo activa y emite una señal que llega hasta el controlador. En esta imagen podemos ver cómo se está colocando un sensor reed entre dos contactos de esta regleta. Concretamente, el que se está apretando en este momento es el que corresponde a la función F, que es la que hace marcha adelante, y el otro extremo se une a la toma de tierra. Entonces, si ahora acercamos un imán al sensor, veremos que se activa la función de marcha adelante. Efectivamente se ha encendido la marcha adelante. La restauramos, volvemos a probar y vuelve a activarse la función de marcha adelante. A continuación vamos a colocar un sensor Hall. El sensor Hall lleva 3 terminales y en este caso les hemos puesto a estos terminales unos cables de prolongación. La forma de conectarlo es exactamente la misma. El terminal de tierra se une también al terminal de tierra de la misma regleta donde teníamos el terminal de tierra del sensor reed. Como el sensor Hall lleva 3 terminales, uno de ellos, el rojo concretamente en este caso, es el de alimentación, y la regleta tiene también un terminal para
la alimentación de los sensores que la necesitan, como en este caso. Y por último, el tercer terminal corresponde a la función que queremos activar, en este caso la marcha atrás. Apretamos y ahora el sensor Read hará la función de marcha adelante y el sensor Hall hará la función de marcha atrás. Vamos a probarlo con un imán. Encendemos, marcha adelante y la marcha atrás no funciona. ¿Por qué? Porque el HAL solamente lee por uno de sus dos lados, entonces estaba del revés. Ahora probamos adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. Por supuesto, hay otra función más para hacer la función de paro. Si pusiéramos un sensor en ese punto de la regleta, al activarse, se activaría el paro. Aquí vemos una utilización muy elemental de lo que acabamos de ver. Tenemos un tren que cuando pasa por encima del sensor que vemos colocado en la vía a la derecha, activa la función de paro y se detiene. Y para que vuelva a arrancar tenemos que manualmente darle a la función de avance para que continúe la marcha. Naturalmente, en vez de presionar ese botón manualmente, lo que podemos hacer es que en otro punto haya un sensor y al pasar otro tren por ese punto active la función de avanzar en este controlador. Otra posibilidad que tenemos es que el tren se pare, pero automáticamente al cabo de un cierto tiempo vuelva a arrancar. Para conseguir esto necesitamos un temporizador como el que vemos en la imagen, que es el LGS Timer. Este controlador se puede ajustar a tiempos de entre 1/10 de segundo y 20 minutos y lo que hace es que cuando recibe una señal se pone en marcha, cuenta el tiempo y cuando termina la cuenta de tiempo emite una señal. En este caso, lo que vemos es que el tren se para, se pone en marcha la cuenta y cuando termina, el temporizador envía la señal de arranque al controlador y el tren vuelve a arrancar. Como decíamos, el tiempo se puede ajustar en márgenes muy amplios. Aquí vemos perfectamente los LEDs del temporizador que se encienden y se apagan y que actúan sobre el controlador. Y ahora vamos a ver que ajustamos el tiempo de parada del temporizador con un pequeño destornillador.
y ahora el tiempo pues habrá aumentado aproximadamente al doble. Efectivamente, la parada ha sido más larga. Lo esencial de esto es que los trenes se paran no porque se queden en un tramo aislado, que se queda sin corriente porque se abre un relé. Aquí lo que ocurre es que es el controlador el que lo para. Entonces no es necesario ningún tramo aislado, ni cortes de carril, ni nada parecido. Eso sí, naturalmente el controlador deja sin alimentación todo el tramo, y si hubiera más trenes en ese tramo también se pararían. Una de las aplicaciones inmediatas de lo que acabamos de ver es lo que se llama un tren lanzadera. En este caso lo que hacemos es poner dos sensores en los extremos de un tramo de vía, que puede ser recto como en este caso o tener la forma que queramos. Como digo, en cada extremo se pone un sensor, y cuando el tren activa este sensor lo que hace es cambiar la dirección en el controlador. Como vemos, cuando llega al extremo derecho se cambia para marcha atrás, en este caso, que sería ir hacia la izquierda, y cuando llega a la izquierda se pone para marchar hacia adelante. Naturalmente el perfeccionamiento consiste en poner el temporizador. Aquí hemos puesto uno solo a la derecha, y vemos que cuando el tren llega a la derecha efectivamente se para unos segundos, que podía ser mucho más tiempo. Y cuando llega a la izquierda no hemos puesto temporizador, pero evidentemente podíamos poner otro en el otro extremo. Aquí vemos de cerca cómo el temporizador se enciende sus LEDs cuando se activa. Ahora mismo se ha activado porque ha alcanzado el punto de la derecha, retrocede, cambia de marcha, lo acabamos de ver, vuelve al otro extremo, se enciende, retrocede, cambia de marcha, etc. Todo funcionamiento automático. Lo que vemos aquí es una de las cosas más curiosas que se pueden conseguir utilizando las funciones externas de estos controladores. Concretamente en este caso tenemos un PWM72. El trazado que vemos es lo que se llama un bucle de retorno, y los aficionados saben que una vía que tenga esta forma produce inevitablemente un cortocircuito, ya que se juntan el carril izquierdo y el carril derecho. La forma de evitar el cortocircuito es aislar los carriles en un punto determinado, mejor dicho en dos, y si hacemos esto, evidentemente el problema que viene a continuación es cómo conseguir que los trenes circulen sin interrupciones por ese circuito en el cual hay varias interrupciones y además la polaridad cambia de un punto a otro. Aquí lo tenemos resuelto de una forma extraordinariamente simple. No hay nada más que el controlador, un sensor que vemos arriba, y un puente de diodos que está hecho sencillamente montando 4 diodos en una clema, que es lo que vemos ahí junto al desvío. ¿Qué se consigue con eso? Bueno, pues se consigue que ese puente de diodos rectifique la corriente de alimentación que llega a la parte derecha del bucle. Vemos ahí justamente encima los cortes y los aislantes de las vías,
Pues como decía, la parte a la derecha de estos aislantes está alimentada a través de este puente, con lo cual el tren siempre circula en el mismo sentido, que es haciendo el giro en sentido contrario al reloj, tal como lo estamos viendo hacer. Mientras que la parte izquierda está conectada directamente al controlador y por lo tanto el tren se mueve en un sentido o en otro en función de lo que mande el controlador. Entonces lo que ocurre aquí sencillamente es que el tren entra por la parte inferior, da la vuelta al bucle. Cuando va a salir, este sensor que tenemos justamente un poco antes de la salida invierte la posición del controlador, pero como el tren está circulando por la parte alimentada a través del puente de diodos, no le importa nada ese cambio de sentido, puesto que a él le sigue llegando la corriente en el mismo sentido. Aquí vemos como en la parte izquierda el tren obedecía al cambio de sentido, mientras que ahora en la parte derecha vemos que efectivamente no obedece al cambio de sentido. Y problema resuelto. Lo que vamos a ver ahora es otra aplicación de las funciones externas que también es muy demandada por algunos aficionados y que en muchos casos se complica mucho cuando puede hacerse de forma muy simple. De lo que se trata es, como vemos en estas imágenes, es de que hay un circuito que un tren recorre en un sentido y otro tren recorre en sentido contrario. Naturalmente tiene que haber una estación de cruce donde se intercambie un tren con otro. Pues aquí, mediante unos sensores colocados en las dos vías de estacionamiento y alimentando estas vías a través de un diodo, de forma que una de las vías solamente pueda circular el tren en un sentido y en otra de las vías pueda circular el tren en sentido contrario, pues lo tenemos resuelto, porque cuando el tren alcanza uno de los sensores, lo que hace es cambiar el sentido de la alimentación, con lo cual el propio tren que ha producido el cambio se para y el otro empieza a recibir la corriente en el sentido que le hace avanzar y dar la vuelta al circuito en sentido contrario al anterior. A partir de ahora vamos a ver algunas funciones que son exclusivas del PWM73. El motivo de que sean exclusivas es que este es el único controlador en el que el control de velocidad es electrónico, con lo cual podemos actuar desde fuera sobre él. Todo lo que hemos visto hasta ahora solamente actuaba sobre marcha, paro, adelante, atrás. Esto evidentemente lo seguimos manteniendo, pero además con el 73 lo que conseguimos es también manejar la velocidad. Aquí tenemos un montaje bastante complejo en el cual lo que estamos es simulando, digamos, lo que sería un tren que queremos que se pare al final de un cantón en un semáforo. El semáforo lo tenemos ahí a la derecha tumbado sobre el tablero, y lo que hemos hecho ha sido colocar un controlador PWM73 y dos temporizadores. Los temporizadores aquí no van a controlar el tiempo de parada, lo que van a controlar es el tiempo de aceleración y el tiempo de deceleración. Es decir, lo que pretendemos conseguir es una arrancada suave y una frenada suave
delante del semáforo, lo que normalmente se hace o se hacía con lo que se llama un módulo de frenado. Aquí estamos simulando que esto, como decía, es el final de un cantón, y entonces abajo a la derecha tenemos puesto un sensor Hall que lo activamos a mano con un imán. Lo que hacemos con eso es simular que el tren que va delante ha abierto el cantón. Entonces se ve que cuando activamos sobre este sensor, el semáforo se pone verde y el tren arranca, pero el tren arranca suavemente. Podía ser mucho más suave, tanto la arrancada como la frenada, pero es que si en este pequeño circuito tenemos que verle acelerar y decelerar, pues claro, no lo podemos hacer muy largo porque entonces no hay espacio suficiente. Aquí vemos a la izquierda cómo la velocidad del tren se está manejando automáticamente, que es lo importante de este asunto. Y quien la está manejando realmente son los dos temporizadores que vemos a la derecha. Ahora vemos un poco más de cerca el semáforo. El semáforo, por cierto, lo tenemos conectado a un control de desvíos. Como es un semáforo mecánico, funciona exactamente igual que un desvío, y entonces lo manejamos con un módulo de control de desvíos. Vemos también de paso unos LEDs ahí en la parte inferior derecha que van cambiando y son los que indican la posición del semáforo, aparte de que el propio semáforo se mueve como estamos viendo. Aquí hay una cosa interesante, y es que las señales de los sensores las llevamos, como estamos viendo, tanto a los temporizadores como al controlador de desvíos, como lo podemos llevar también a cualquiera de las entradas de los controladores. Es decir, son señales universales que valen para cualquiera de los módulos, y no solamente valen para cualquiera, sino que una misma señal se puede llevar en paralelo a varios sitios, como es el caso que está ocurriendo aquí. Bueno, no lo vemos ahora, pero cuando el tren pasa por un sensor que hay, exactamente ahora lo vemos allí arriba del todo, hace varias cosas. Dispara el temporizador para la frenada y al mismo tiempo dispara el que el semáforo se ponga en rojo para que cuando el tren llegue a ese punto el semáforo esté en rojo y se tenga que parar. Evidentemente esto se puede complicar todo lo que queramos, pero aquí lo interesante es ver que lo que estamos haciendo es controlar la velocidad del tren de forma automática. Es una lástima que el circuito no sea más grande para que podamos ver una arrancada y una frenada verdaderamente lentas, pero es puramente por falta de espacio. Esto que vamos a ver ahora es algo también curioso. Como hemos visto, el 73 se puede manejar en todas sus funciones, es decir, adelante, atrás, paro, freno y aceleración, mediante sensores colocados en las vías o mediante temporizadores. También pueden utilizarse para esta función vulgares interruptores. Entonces, si hacemos eso, es decir, si conectamos una serie de interruptores a los puntos de contacto, como estamos haciendo en este caso, lo que hacemos es crear un mando a distancia. Aquí lo tenemos muy juntito, pero evidentemente esos cables pueden ser bastante largos y estar situado el control bastante alejado de donde está situado el controlador. Aquí lo que hemos hecho es utilizar para manejar la función de avance y de aceleración y frenado
hemos puesto algo que aquí parece realmente un joystick. Realmente es un conmutador, pero bueno, da el pego. Entonces lo que se consigue con eso es una forma que es realmente una cosa muy tonta, pero se consigue manejar los trenes de una forma que es al mismo tiempo muy cómoda y muy realista. Digo muy realista porque realmente los trenes más modernos se manejan con joystick desde las cabinas de conducción. Bueno, pues aquí tenemos algo que se hace de una forma sencillísima. Lo que hay dentro de esta caja blanca no hay nada electrónico, son simplemente 3 pulsadores y un conmutador de palanca. Algo que se puede comprar en cualquier tienda de electrónica. En este caso el conmutador de palanca, como decía, es un poco sofisticado y parece un joystick, pero no es un joystick. Como vemos, los pulsadores efectúan la función de parada, de marcha adelante, marcha atrás. Ahora estamos haciendo una arrancada lenta, es decir, se maneja perfectamente y además, insisto, se maneja de una forma muy cómoda. El que ha manejado un tren así lo tiene muy claro. Aunque en este caso no se ha hecho, la función de ajuste de inercia también puede sacarse fuera y podría ponerse en la caja esta de mandos o en el mando a distancia o como le queramos llamar. Lo que viene ahora es más complicado. Se trata de la posibilidad que tenemos con el PWM73 de conectarlo a un ordenador, de forma que se convierte en una interface que permite manejar los trenes desde el ordenador. Para ello tenemos que conectarlo a un ordenador y aquí vamos a utilizar una placa de comunicaciones. Concretamente es una placa Beleman K8055 que puede comprarse en forma de kit o bien terminada. Aquí la vemos cómo conectamos directamente las salidas de esa placa a la clema de conexiones de funciones del controlador y a continuación pues un ordenador, en este caso un portátil, el cual enchufamos por el puerto USB y enchufamos a la placa Beleman.
Evidentemente hay que instalar unos drivers en el ordenador y hay que tener un programa, que en este caso es un programa súper sencillo para manejar el controlador. Estamos viendo que la placa está funcionando, se encienden pilotos que indican la actividad y al mismo tiempo estamos viendo cómo el controlador está respondiendo, cambiando el sentido, moviendo la velocidad arriba y abajo. Ahora mismo está subiendo, es decir, estamos manejando el controlador desde el ordenador a través de la placa. Aquí lo vemos juntos, vemos el pequeño programa que es sencillamente 6 botones, los cuales al presionarlos con el cursor del ratón, pues lo que hacen es activar las funciones. Vemos cómo se encienden los LEDs del controlador. Al aumentar la velocidad vemos cómo está aumentando. Hay otra función de parada, etcétera. Ahora está la de frenado, está bajando. Bien, aquí lo interesante es que aunque este programa que hay aquí funcionando es algo sencillísimo, lo que sí está claro es que hay una conexión posible entre un programa de ordenador y el controlador. El programa puede ser evidentemente todo lo complicado que queramos. Podemos hacer una verdadera maravilla de programa si es que sabemos hacerlo. Pero el control de los trenes se resume de una forma muy simple, puesto que basta dar las órdenes del controlador, es decir, lo de acelera, frena, etcétera. Entonces, con unas salidas muy simples, no tenemos que encargarnos realmente de controlar la velocidad desde un programa de ordenador, que sería algo bastante más complicado. Requeriría, pues, probablemente que el tren fuera digital. En este caso no, el tren sigue siendo analógico y el controlador lo está manejando de forma analógica, pero está respondiendo a instrucciones digitales que vienen del ordenador. Y cuando digo digitales me refiero a que son señales, digamos, en forma de señales digitales, no a que estemos utilizando la tecnología de trenes digitales. Aquí no hay nada de decodificadores, ni DCCs, ni nada parecido. En este ejemplo, la comunicación es siempre del ordenador al controlador. Es decir, el ordenador da órdenes y el controlador las ejecuta exactamente igual que lo que haríamos nosotros apretando con el dedo los botones del controlador. Exactamente lo mismo. Pero también hay otra posibilidad que aquí no está hecha y que la placa de comunicaciones, incluso la Weleman que tenemos aquí utilizada, permitiría, y es que el controlador puede enviar al ordenador una información que es justamente la velocidad a la que está funcionando la locomotora. Es decir, esa indicación de 2 dígitos que vemos en el indicador de velocidad, la tenemos posibilidad de sacarla del controlador y llevarla también de forma digital hasta el ordenador, que entonces sabría a qué velocidad está circulando la locomotora en cada momento y actuar en consecuencia, o simplemente mostrar la velocidad en la pantalla. Aquí evidentemente posibilidades hay miles, es cuestión de echarle imaginación al asunto. Lo que sí es cierto es que si alguien quiere hacer algo de esto, esta forma de hacerlo es realmente súper sencilla, porque aquí en este caso estamos viendo que un programa que deben ser como 20 líneas de ordenador, como 20 líneas de programa,
ya consigue manejar los trenes exactamente igual que como los manejamos a mano. Hemos visto que el tren ha retrocedido, etc. Y claro, quien dice ordenador, pues dice también otro tipo de aparatos. Concretamente, no podíamos dejar de mencionar aquí el famoso Arduino. Pues aquí tenemos un Arduino conectado directamente a un controlador PWM73. Muy fácil. Las salidas del Arduino se conectan a las entradas y lo mismo que en el caso anterior, el Arduino, mediante un programa que hará lo que se quiera que haga, puede manejar de una forma muy simple la velocidad de los trenes, la marcha adelante, marcha atrás, acelerar, frenar, etcétera, sin más que activar y desactivar salidas de un bit, con lo cual la cosa es súper sencilla. Y lo mismo que decíamos antes, aquí vemos que hay más conexiones, porque de nuevo lo que hemos hecho es conectar las salidas de la placa, que son estos cables que vemos por la parte de abajo, a entradas del Arduino, para que el Arduino tenga también información de la velocidad de las locomotoras.